Sí, esto que mencionas es importante porque la revisión primera de forma bilateral entre México y Estados Unidos del TEMEC se va a desarrollar el 25 de mayo. Pero en este contexto que estamos viendo de gran tensión a nivel global, a mí me llama mucho la atención y hasta me emociona cómo se va a dar una visita por parte de Donald Trump a Beijing para tratar de limar las tensiones pues en la escala global que se están dando por este temor que ya comienza a ver Estados Unidos respecto a su proceso de desindustrialización que contrasta con los niveles de crecimiento por parte de China. Es decir, los días 14 y 15 de mayo, Donald Trump se supone que va a visitar Beijing. Y digo se supone porque esta reunión estaba pactada para finales de marzo, pero ha sido pospuesta por Estados Unidos. El argumento que se dio en su momento fue justamente la guerra que emprendió con Irán en este territorio que le hizo demorar, pero pues sabemos que el escenario no se ha resuelto, entonces esperemos que se lleve a cabo esta reunión en favor incluso de los mismos estadounidenses. ¿Por qué menciono esto? Porque Estados Unidos ha aplicado, como todos sabemos, una serie de violencias arancelarias en contra de distintos países con el objetivo de limitar las exportaciones chinas, las cuales se han dicho de paso en lo que va del 2026 han mostrado gran resiliencia porque hasta han crecido. O sea, China no ha bajado ni tantito sus exportaciones, sino todo lo contrario, las ha extendido. ¿Por qué? Porque está diversificando su comercio, porque resulta ser una nación que sabe dialogar de mejor manera con otros países. Y esto viene muy de la mano con nuestro tema porque revisando los indicadores observamos que Estados Unidos le ha fallado a Estados Unidos su política de reindustrialización. Ellos tenían como objetivo que las inversiones productivas volvieran a Estados Unidos, pero eso no se da. Es más, hay una clara dependencia que tiene Estados Unidos de las exportaciones. Tú mencionabas al inicio del programa la deuda que tiene en términos fiscales, el déficit fiscal, que es enorme, pero aquí sumamos también la deuda que tiene con el mundo a partir del déficit con el exterior, el cual se ha incrementado. ¿Por qué? Porque ya esta dependencia de alta tecnología manufacturera es una realidad. Pudo limitar en un 25% el crecimiento de las importaciones provenientes de China, pero resulta que se ha volcado a comprarle a otros países, por ejemplo, la ASEAN, que está constituida por 10 países del sudeste asiático, entre los cuales, viendo la lista y analizándola, estos países y la ASEAN misma tienen tratados de libre comercio con China. O sea, ellos quieren, como estadounidenses, limitar las exportaciones chinas a su territorio, pero eso materialmente ya no es posible. A México le ha favorecido, entre comillas, esta política porque nos hemos vuelto el primer socio comercial con Estados Unidos. Nuestras exportaciones hacia este país han aumentado en tasas importantes, incluso con toda y esta política arancelaria. Uno de los sectores más afectados, por supuesto, fue el sector automotriz, pero viendo los datos me llama la atención que el sector de eléctrica, electrónica, que es donde está toda esta producción de computadoras, semiconductores y demás, en lo que va de los aranceles a China, incrementó 145%. O sea, este sector por primera vez desplazó al sector automotriz como principal exportador hacia Estados Unidos porque tienen tasas muy aceleradas. Y aquí un dato que también vale considerar es que este sector se caracteriza porque no tiene las famosas reglas de origen tan estrictas. Es más, quizá ni tienen reglas de origen como lo tiene el sector automotriz. O sea, la tasa arancelaria
que tiene México con Estados Unidos en eléctrica electrónica es del 0.47%, la que tienen China y otros países supera el 10%, entonces esto favoreció el comercio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una alta dependencia de manufactura que ya no sabe ni puede producirla al interior del país, y ahí es en donde nos fortalece a nosotros como Estado-nación, porque les vamos a decir, a ver, tú no vas a bajar tus niveles de consumo en estos sectores de tecnología más desarrollados. Por lo tanto, tienes la opción de comprarlo a países que tienen tratado de libre comercio con China, que es tu objetivo, o bien con México, que ya estamos reportando niveles de productividad bastante elevados. Hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum mencionaba que un CEO de una empresa automotriz le había confesado abiertamente que la productividad de las armadoras mexicanas era muy superior respecto a otros países, porque la fuerza de trabajo mexicana es altamente calificada. O sea, esto me hizo mucho sentido porque parte de mi investigación doctoral era sobre la industria automotriz, y ahí pude pues documentar cómo la planta de la Ford en Hermosillo tenía niveles de productividad incluso superiores a la matriz que estaba en Michigan y a muchas otras que estaban en Alemania. O sea, la fuerza de trabajo mexicana es altamente calificada, es productiva, y además esto no se puede revertir en el corto plazo porque honestamente los trabajadores estadounidenses no están especializados en la manufactura. Wow, claro, totalmente de acuerdo. Fíjate que ahorita que te escuchaba, bueno, dos cosas rápido. Uno es que el tema del nearshoring, friendshoring, security shoring, sovereignty shoring, Que ese ya es tu sí, categoría, sí, ya es una categoría, Sorry. pero bueno, el nearshoring que lo trabajamos juntos en un artículo para la revista de Enarios de la UAM Iztapalapa. Iztapalapa, pues ya ahí lo que planteamos era precisamente esta paradoja, o sea, durante mucho tiempo, lejos de lo que se piensa comúnmente, ¿no? De que simplemente México no desarrolló más que la maquila tradicional, no es verdad. Hay una manufactura de alta tecnología que sí se desarrolló en el país. ¿Cuál ha sido el problema? Que hasta ahora, pues ha sido un proceso que sigue siendo dominado por el capital privado, pero que es susceptible del proceso de transferencia de tecnología siempre y cuando haya una planificación sobre la posibilidad de desarrollar de forma consciente la participación de México con mayores eslabones en las cadenas productivas en esta materia. O sea, es una paradoja donde, pues siempre me gusta hacer, por ejemplo, con mis alumnos la broma, ¿no? De que si uno va al gimnasio y solamente hace pesas con la izquierda, pues va a tener un brazonón, ¿no? De un lado, y el otro pues va a ser muy débil porque nunca se ejercitó. El gran problema de la economía neoliberal fue que separó por un lado el sector de exportación, precisamente que ha llegado a estos niveles de alta sofisticación contra un mercado interno muy débil porque no pudo generar las condiciones para que las cadenas productivas no estuvieran fuera, sino dentro del mercado. Entonces, coincido en que, además aprovecho pues para señalar que esto nos lleva muy claramente a cuál es el problema o cuál es la encrucijada que tenemos en esta negociación del TEMEC. Estados Unidos ya ha tomado la decisión contundente de desanclarse de la economía china. Lo ha hecho de forma acelerada, o sea, aunque pues obviamente que se ha Pero no criticado, puede. pero no puede, y lo curioso es que la forma intermedia con la que ha ido sustituyendo, por ejemplo, las importaciones de actividad manufacturera de China en un 30%, al mismo tiempo que elevó en 46% las de Vietnam, que si bien a pesar de que hay aranceles y todo esto, está aprovechando, pues porque Vietnam ha sido parte de este nuevo tipo de actividad productiva estilo asiático y no occidental. Entonces, bueno, la paradoja productiva que vive México es, en primer lugar, que ya tenemos la capacidad de poder escalar más rápido en las cadenas productivas. Por eso el Plan México, desde mi punto de vista, tiene pues dos componentes. Uno es recuperar la interconectividad y la base esencial energética para poder a través de los polos de bienestar recibir procesos de alta tecnología.
Y en segundo lugar, pues también de lo que se trata es de decirle con plena claridad, bueno, es que no estás terminando de resolver tu problema. Te pasaste de China a Vietnam y resulta que los dos son países comunistas, ¿no? Entonces, por nearshoring, por friendshoring o por sovereignty shoring o por Security sharing. security shoring, ahí coincidimos en que esas cadenas, en lugar de que se queden en Asia, nosotros podemos desarrollarlas, ¿no? Nada más que no es un desarrollo tradicional de control privado. Esta es, desde mi punto de vista, la clave de que estas negociaciones están ocurriendo en el contexto donde México está buscando abiertamente mantener la soberanía estratégica muy clara, no solamente ya en la energética, que se rescató en TEMEC 2018, sino en la soberanía productiva del derecho que México tiene a participar en el valor agregado manufacturero mundial, ¿no? Actualmente China está en el 30% de ese valor agregado mundial y México tiene apenas el 2%. Entonces, hay mucho espacio para crecer, ¿no? Que eso es lo que originariamente el entonces secretario de Hacienda Ramírez de la O postuló como origen del Plan México, ¿no? Por eso recientemente la medida de los aranceles a China, pues si no se lee en este contexto, pareciera que simplemente fue una decisión por presión de Estados Unidos, pero no. En realidad, México tiene al mismo tiempo que un superávit de 150,000 millones de dólares con Estados Unidos, tiene un déficit de 120,000 millones de dólares con China, ¿no? Entonces, esta medida que recién se tomó es apenas para hacer un reequilibrio de lo que es lo que México considera que puede aportar a la economía global, ¿no? Entonces, esto para decir, en suma, que esta paradoja se sigue desarrollando con una complejidad mayor y que, bueno, pues en última instancia, desde mi punto de vista, es un asunto de tiempo que haya con plena claridad la decisión por parte, pues, ¿no? De la región como un todo, de que México tiene que industrializarse, pero no en lo abstracto, sino que para alcanzar la nueva industrialización tiene que venir con otro tipo de política económica, tiene que venir con otro tipo de política fiscal, otro tipo de política monetaria y, por supuesto, otro tipo de política social. Es decir, la agenda del sur global estaría ganando en esta ocasión sobre la agenda del norte global. Y esto que mencionas es interesante porque esa paradoja se está resolviendo en Asia justamente con planificación estatal. O sea, esa paradoja que tú acabas de señalar de que ya no tienen esa capacidad de reindustrializar se da en el sentido de que el proyecto que encabezó el neoliberalismo tuvo como sujeto protagonista justamente al privado transnacional. Pero lo que están haciendo la ASEAN y China son proyectos de planificación económica estatal, que es lo que comenzó López Obrador en 2007. Por eso nuestros indicadores macroeconómicos en América Latina muestran un gran avance. O sea, mientras nosotros logramos aumentar el salario mínimo en 150%, ahora vemos las noticias argentinas donde están justificando comer carne de burro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los salarios han disminuido sustancialmente. Entonces, aquí la paradoja es, ya no se puede ni siquiera en términos de viabilidad técnica permitir que sean los privados los que lleven a cabo este proyecto de planificación, porque estos 10 países de la ASEAN, pues todos tienen políticas diferentes que les permiten dialogar con China, por eso mismo la ASEAN tiene el Tratado de Libre Comercio con China y además China tiene tratados de libre comercio con países específicos dependiendo las necesidades y las condiciones de cada uno de estos países, hasta el punto de que ASEAN es el tercer socio comercial de Estados Unidos. O sea, si juntas ASEAN, han desplazado a Canadá. En primer lugar, en primer lugar, el país importador de Estados Unidos es México. Segundo lugar, China. Tercer lugar, ASEAN y después Canadá.
Eso es una reconfiguración sustancial que tiene que ser abordada a partir de estas reconfiguraciones, pero es algo que yo no sé si Donald Trump tenga capacidad de hacer, dado los amarres que tiene por su vida personal y política a lo largo de mucho tiempo y los intereses comprometidos que tiene con el sector privado. De ahí la decadencia del imperio estadounidense que se ve reflejada con su incapacidad de producir lo que consume y de sostener incluso su endeudamiento. Por eso han llegado a estos niveles de gran belicismo. Entonces, a mí me gustaría también que discutiéramos qué significa esta contradicción que ha llegado prácticamente al absurdo por parte del representante comercial de los Estados Unidos, el señor Greer, que viene con un tono muy amenazante con México y dice: vamos a recrudecer las reglas de origen. Actualmente está con un componente del 75% y la quieren subir a 100%, y a la par dice que no va a haber aranceles. Para que nuestra audiencia nos entienda, y ahora sí me va a salir un poco lo profesora, por reglas de origen se están refiriendo en términos muy sencillos a la nacionalidad de los productos. Es decir, ¿qué de los productos que se circulan en la zona de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos nacieron y crecieron en este territorio, y cuáles tienen componentes importados o se fueron desarrollando de otros países? Esto es fundamental para ver cómo se establecen las tasas arancelarias respecto a los productos que van a entrar a los mercados que se constituyen en esta zona. Entonces, lo que está diciendo el representante de comercio es: vamos a recrudecer las reglas de origen, es decir, vamos a hacer más rígido la visa de los productos, pero también dice, y vamos a poner aranceles. Y eso es un sinsentido, eso es una contradicción de entrada. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué vamos a estar viendo detalle por detalle a nivel técnico cómo van a ser las nuevas reglas de origen si de todos modos de facto van a haber aranceles? A ese nivel de absurdo se están llegando en estas declaraciones, porque no tienen un sustento en la ciencia económica, y el trabajo que está haciendo la administración mexicana es prácticamente impecable, porque en aras justamente de esta sustitución de importaciones a nivel regional, en enero de este año se implementó una nueva estructura arancelaria para ver cuáles eran justamente estas normas de origen. O sea, el trabajo que está haciendo la presidenta Sheinbaum es de una consistencia técnica impecable, que contrasta con estos discursos dogmáticos, amenazantes y alejados de toda ciencia económica con la que llegan los representantes de Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves? No, pues lo veo muy intenso. Y ahorita escuchando, yo creo que una imagen que puede ayudar mucho a entender la irracionalidad de esto que estás señalando, esto creo que sí es muy importante también enfatizarlo, de que tienen o sea, el trumpismo particular está desarrollando, pues, digamos que una serie de decisiones que provienen, yo creo que así como de forma militar cometen errores gravísimos, pues en términos de política económica también, porque, guardando las diferencias, por supuesto, es como si de repente China le pusiera una serie de aranceles a una región dentro de su propio territorio. O sea, eso va a provocar, por supuesto, una ralentización de sus propios procesos, y eso es lo que está en juego acá. O sea, es precisamente, una vez más, el mensaje es muy claro. Es decir, Estados Unidos, el modelo anterior no funcionó, y ya solamente, y los resultados no solamente son en el sur global, sino en tu propia economía. Entonces, si a alguien le tienes que quitar inmediatamente todos los aranceles, es a México, porque estás integrado de facto en este proceso productivo. O sea, eso ya es un hecho, y como bien señalabas, no solamente el clásico automotriz, sino particularmente ya se dio también un salto cualitativo en el eléctrico electrónico. Y en óptica Y en también se está óptica. creciendo. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Que estamos en condiciones de dar un desarrollo, un paso adelante que está a favor de México, pero pues obviamente que también por un posicionamiento geográfico a favor del mercado norteamericano.
Entonces, creo que ahí eso sí es muy importante porque pues lo que sí queda de manifiesto, por supuesto, es que, por ejemplo, Greer con la actitud con la que llegó, por supuesto, es con una actitud en realidad pues profundamente irracional porque busca estar jugando con la simbología del poder que ya no tienen hegemónico. ¿No? Entonces, creo que esto sí me parece muy bien que, por supuesto, a nivel diplomático, pues la presidenta ha manejado la cabeza fría, pero como decía el presidente López Obrador, cabeza fría pero corazón caliente, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues también yo sí siento que habría que ir enfatizando más el asunto, el mensaje, claro, de que no es simplemente un asunto de grado, sino que en esta ocasión Estados Unidos no tiene de otra. O sea, tiene que entender que de no hacerlo, simplemente lo que está generando es seguir profundizando sus propios conflictos, ¿no? O sea, Estados Unidos ha mostrado ahorita tener muy poca capacidad para tener una autorreflexión de lo que está haciendo. Ahora, esto es clásico en los poderes hegemónicos. O sea, un poder hegemónico, pues una de sus características es el hiperdesarrollo de la imposición ideológica. Entonces, por eso lo único que le queda al trumpismo, por ejemplo, pues es estar como lo que vimos, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Quería justificar, generar una nueva sala de eventos para la Casa Blanca y para ello, pues la verdad es que como el clásico dice, no hay pruebas, pero tampoco dudas de que de repente pues desarrollan una especie de autoatentado ahí de situación para justificar una narrativa. Esto en el contexto de que uno de las armas que mantiene centrales el trumpismo, pues es precisamente el dominio de la guerra híbrida y los mensajes, o sea, están llevando eso de una forma calculada. ¿No? Entonces, pero ya es un cálculo dentro, pues obviamente de una irracionalidad y de una situación donde, pues, no estás entendiendo los principios económicos y tu problema económico de origen, pues, ¿no? Entonces, la respuesta de México por eso, y por eso yo creo que sí ha faltado también enunciar con más claridad de lo que se trata el Plan México, que el Plan México no nomás es hacer zonas económicos especiales y dar logística, sino que el Plan México es toda una reestructuración sabiendo que tarde que temprano Estados Unidos lo tiene que aceptar, porque en última instancia México pues tiene esta otra encrucijada entre que pues ha sido utilizado por los propios Estados Unidos para puentear, terciar bajos costos que provienen de China mismo. Entonces, por un lado estás montando la guerra contra China y por el lado por debajo del agua sigues tomando beneficios de esa nueva productividad. Entonces, el mensaje desde mi punto de vista es decir, bueno, pues Estados Unidos ha llegado el momento histórico en el cual tienes que entender que tu forma política incluso, o mejor dicho, tu forma política necesita transformarse si es que quieres acceder a una dinámica productiva que te lleve a no perder definitivamente tu participación en el mercado mundial.